Donald Trump es el actual presidente, y su hijo menor, Barron Trump, ha sido objeto de muchas especulaciones desde que demostró ser un joven de inteligencia notable. Fue precisamente en un evento académico de gran prestigio donde ocurrió una escena casi increíble. Un famoso profesor ateo, conocido por ridiculizar a Dios y las creencias religiosas, decidió convertir a Barron en su blanco durante una conferencia. Lo que el profesor no esperaba era salir de allí profundamente humillado. A continuación, conocerás los detalles de esta historia que ganó los titulares y se convirtió en legendaria en universidades de todo el país, desafiando la falsa noción de que fe e intelecto son opuestos irreconciliables. Todo comenzó en una conferencia académica de altísimo nivel, una de esas que reúnen a la élite de los estudiantes más prometedores de los Estados Unidos. Investigadores, científicos e intelectuales de diferentes áreas se encontraban allí para discutir los rumbos de la ciencia y el pensamiento moderno, así como para presentar estudios que moldearían debates futuros. El ambiente era de efervescencia intelectual, donde las ideas competían y se confrontaban de manera muchas veces dura y competitiva. Barron Trump, a pesar de ser hijo del presidente Donald Trump, estaba presente no solo por su famoso apellido, sino también por su propio mérito académico. Aunque había susurros maliciosos en los pasillos insinuando que solo había sido invitado por su familia, el joven mantenía una postura discreta, casi indiferente a esos rumores. Parecía mucho más enfocado en aprovechar la oportunidad para aprender, intercambiar ideas y escuchar las conferencias. En ese ambiente había una personalidad que se destacaba incluso entre las grandes mentes presentes. El profesor Sebastian Foster era un intelectual experimentado con décadas de docencia e investigación en universidades de primer nivel. Sin embargo, además de su reconocida competencia en áreas como filosofía y psicología cognitiva, Foster cargaba con una fama controvertida. Le gustaba ridiculizar la fe cristiana y, de manera más amplia, cualquier tipo de creencia en Dios. Autodenominado campeón del pensamiento moderno, hacía uso de su cátedra y de sus conferencias para provocar risas a expensas de la religión, clasificándola siempre como obsoleta o infantil. Muchos estudiantes consideraban sus clases como verdaderas batallas intelectuales. Foster iniciaba sus discursos con cierta pompa, caminando de un lado a otro en el escenario como si estuviera evaluando quién sería su próxima víctima. Usaba recursos visuales, gráficos y estadísticas para fundamentar sus provocaciones, siempre encontrando una forma de asociar la creencia en Dios a una supuesta limitación intelectual. En esta conferencia específica, Foster estaba especialmente animado para abordar el tema de dejar atrás las creencias anticuadas y abrazar la racionalidad moderna. El título por sí solo ya dejaba claro el tono provocativo. Desde la apertura, el profesor proyectó en la pantalla algunos gráficos y estudios que, según él, demostraban la correlación inversa entre inteligencia y religiosidad. Con esto, quería mostrar al público que, cuanto mayor es el coeficiente intelectual y la educación académica, menor es la tendencia a creer en algo sobrenatural. La audiencia, compuesta por estudiantes, investigadores y profesores de varias partes del país, observaba con expectativa. Sin embargo, al notar a Barron Trump sentado más atrás, Foster no pudo resistir la tentación de dirigirle miradas y comentarios maliciosos. Ya había escuchado hablar del famoso apellido y, conforme a su estilo habitual, pensó que podría intimidar al chico y exponer una supuesta fragilidad intelectual de alguien que, a sus ojos, aún creía en fantasías religiosas. Vamos a hablar del elefante en la sala, bramó Foster, cruzando los brazos y adoptando una expresión desafiante. Los estudios muestran que hay una relación inversa entre la inteligencia de una persona y sus creencias religiosas. Lanzando una sonrisa cargada de sarcasmo directamente hacia Barron, continuó. En términos más simples, cuanto más inteligente eres, menor es la probabilidad de creer en cuentos de hadas sobrenaturales.
Algunos estudiantes rieron tímidamente, pero otros intercambiaron miradas nerviosas. Era evidente que la provocación tenía un blanco. Barrón, sin embargo, permaneció inmóvil, con las manos apoyadas en las rodillas y la mirada tranquila. Aunque un observador más atento podría notar una leve tensión en su mandíbula, no mostró reacción alguna. Foster, sin detenerse, mostró en la pantalla un gráfico que ilustraba una supuesta relación entre niveles de coeficiente intelectual y religión. Vean cómo la línea desciende con la progresión de los años de estudio, fascinante, ¿no? Dijo, con una leve sonrisa. Sin embargo, imagino que ciertas familias tienen más dificultades para desprenderse de tradiciones arraigadas en dogmas, añadió, mirando de nuevo a Barrón. El profesor William, también presente en la conferencia, comenzó a inquietarse. Conocía a Foster desde hacía años y notaba que esta vez su colega cruzaba varias fronteras profesionales y éticas al insistir en dirigir ataques personales al hijo del presidente. Pero Foster continuó con su discurso. Este evento está lleno de mentes brillantes, futuros líderes y científicos capaces de grandes descubrimientos, dijo, con tono burlón. Aún así, estoy seguro de que algunos aquí todavía se aferran a supersticiones primitivas y se niegan a despertar a la verdadera racionalidad. Esta vez no hubo risas. En cambio, un desconcierto general se apoderó de la sala. Quiero que me digan, continuó Foster, quitándose los anteojos y apoyándose en el podio, ¿qué dice esto sobre la capacidad intelectual de una persona que todavía cree en un papá cielo invisible en pleno siglo XXI? Sinceramente, es cuestionable el desarrollo cognitivo de alguien que necesita recurrir a historietas para explicar el mundo. Para sellar su provocación, dirigió nuevamente una mirada desafiante a Barron Trump. El silencio que siguió fue denso. Muchos estudiantes e investigadores no sabían cómo reaccionar. En ese instante, Barrón se levantó. Con voz calmada, rompió el tenso silencio. Profesor, si me permite, me gustaría responder a sus preocupaciones sobre el desarrollo cognitivo. La expresión de Foster relució de satisfacción. Parecía que había logrado su objetivo, llevar al joven a hablar y humillarlo públicamente. Pero claro, se burló Foster, abriendo los brazos en un gesto teatral, el señor Trump Jr. quiere darnos una clase sobre capacidad intelectual. Entonces, vamos, ilumínanos sobre cómo tu Dios encaja en el mundo moderno, lleno de inteligencia artificial y avances en mecánica cuántica. Lo que siguió sorprendió no solo al profesor, sino a toda la audiencia. Barrón dijo, ¿acaso explicó la esencia de la conciencia, el origen del universo, el porqué de nuestra existencia? No, profesor, no explicó. Y no hay demérito alguno en eso. La ciencia es magnífica y nos lleva lejos, pero no podemos usarla para descartar arrogante y ciegamente aquello que no comprendemos o que no encaja en el paradigma materialista. Hubo un suspiro colectivo en la sala. Muchos estudiantes lanzaron miradas de admiración a Barrón, que parecía tan tranquilo como al principio. El profesor William, quizás dándose cuenta de que la situación rozaba lo insostenible, intentó poner fin educadamente a esa tensión. Señores, aún tenemos muchas actividades previstas para hoy. Quizás sea mejor retomar nuestro cronograma y dejar un debate más profundo para otro momento. Barrón asintió respetuosamente. Agradezco la oportunidad, profesor Foster. Créame, no deseo humillarlo, solo defendí mis puntos de vista cuando fui atacado. Y con esa frase, regresó a su lugar, caminando entre miradas sorprendidas e incluso algunos aplausos contenidos. Foster continuó parado en el escenario, aún sosteniendo el atril y mirando el espacio vacío. Su postura altiva y su aire de superioridad se habían esfumado por completo. Los siguientes 30 minutos fueron un tormento para Foster.
Intentó retomar la clase moviendo sus diapositivas, pero la audiencia estaba claramente dispersa. Muchos estaban más interesados en comentar en voz baja lo que acababan de presenciar. Algunos registraban anotaciones frenéticas en sus cuadernos o laptops, no sobre la conferencia, sino sobre el enfrentamiento que había ocurrido. Otros miraban al profesor con lástima o, en algunos casos, hasta con cierta decepción. El otrora imbatible gladiador intelectual parecía ahora vulnerable, debilitado ante su propio orgullo herido. Cada vez que Foster intentaba explicar algún concepto sobre pensamiento racional en el mundo contemporáneo, su voz se quebraba y su discurso parecía menos confiado que antes. Llegaba a tartamudear, apresurándose a avanzar las diapositivas como si quisiera terminar lo más rápido posible. Mientras tanto, Varrón, sentado en silencio al fondo de la sala, continuaba tomando notas con calma, sin mostrar ningún rasgo de arrogancia en ningún momento. El joven no sonrió de forma burlona ni demostró intención alguna de humillar al profesor. Esto, paradójicamente, hacía aún más evidente la diferencia entre la postura de Varrón y la de Foster. Cuando al fin Foster dio por concluida su presentación, el alivio fue general. Normalmente, en conferencias prestigiosas, cada ponente cierra con frases de impacto y recibe aplausos entusiastas. Pero esta vez no hubo nada parecido. El profesor apenas logró decir con la voz temblorosa: Bien, retomaremos en la próxima sesión. Gracias a todos. Recogió sus materiales de manera desordenada, evitando cualquier contacto visual. Los estudiantes comenzaron a salir en grupos, y no se hablaba de otra cosa por todos los pasillos. El tema dominante era la increíble tranquilidad con la que Barron Trump había enfrentado a uno de los oradores más temidos de la academia, alguien que hacía fama precisamente humillando a quienes no compartieran su ateísmo intransigente. ¿Viste cómo devolvió cada argumento con la misma moneda, pero sin ofender? Increíble. Pensé que era solo un niño mimado, pero el tipo fue brillante. Nunca imaginé que vería al profesor Foster perder la cabeza así. Algunas personas incluso se acercaron a Varrón para felicitarlo. Él agradecía con humildad, resaltando siempre que no había hecho nada más que ejercer su derecho de respuesta. En ningún momento mostró rencor o venganza, lo que aumentaba el respeto que ya estaba conquistando. Mientras tanto, el profesor Foster permaneció en el escenario unos momentos más, recogiendo sus papeles con mano temblorosa, mirando de reojo la silla vacía donde había estado Varrón. Parecía en estado de shock. El profesor William, con una mezcla de pena y entendimiento, se acercó para intentar conversar. Sebastián, creo que todo esto puede ser un momento de reflexión para ti. Foster solo asintió, incapaz de formular una respuesta digna en ese instante. Era evidente que su mundo mental había sido sacudido. Todas las tesis que había repetido durante 30 años le parecían ahora superficiales. Y lo más impactante, quien lo había forzado a esta reconsideración no fue un académico respetado, sino un estudiante que se negó a ser intimidado. Horas después, cuando la conferencia ya estaba casi vacía y muchos se habían ido a sus hoteles, se vio a Foster aún sentado solo en una de las butacas del auditorio, mirando anotaciones que ahora parecían sin valor. El lugar estaba en silencio, la iluminación reducida. Era como si esperara algo, o intentara comprender lo que había sucedido. Entonces, inesperadamente, apareció Varrón. Había regresado para buscar un libro que había olvidado. Al ver al profesor, se acercó cautelosamente. Profesor Foster, ¿todo bien? Era notable que Varrón no hablaba con sarcasmo ni con desdén. Hablaba con genuina preocupación. Foster levantó la mirada, y lo que se veía en su semblante no era la arrogancia de antes, sino una incomodidad mezclada con cierta admiración. Tú me hiciste pensar hoy.
En todos estos años, nadie me había devuelto las provocaciones con tanta lógica y calma. Creo que te debo una disculpa por la forma en que te ataqué sin ningún tacto. Barrón se acercó más, manteniendo el tono amistoso. No hay problema, profesor. La verdad es que muchas veces los argumentos más fuertes sobre la existencia de Dios surgen precisamente de quienes intentan negarlo con todas sus fuerzas. Quizás ese sea el punto crucial. La ira contra la fe dice más sobre quien la siente que sobre la propia fe. Foster respiró hondo y asintió, superando la vacilación. Quizás he sido dogmático, como dijiste. ¿Quién diría que el problema no está solo en quien cree, sino también en quien se niega a considerar la posibilidad de que puede haber algo más allá de lo que podemos medir? Por algunos instantes, los dos quedaron en silencio. Entonces, Barrón se despidió con un apretón de manos respetuoso. Espero que podamos conversar en otras ocasiones. No necesitamos estar de acuerdo en todo, pero creo que este tipo de enfrentamiento de ideas puede ser provechoso si se hace con respeto. El profesor, visiblemente conmovido, solo asintió. Y allí, en esa sala casi vacía, el antes arrogante Sebastián Foster daba sus primeros pasos hacia una humildad intelectual que jamás había tenido antes. El episodio no tardó en difundirse, no solo en esa conferencia, sino en prácticamente todas las universidades del país. Alguien en la audiencia había grabado el enfrentamiento con su celular y el video comenzó a circular en redes sociales, alcanzando millones de visualizaciones en pocos días. Muchos comentaban, el momento en que Barron Trump responde al profesor y expone el dogmatismo ateo es escalofriante. Finalmente, alguien tuvo el valor de poner al profesor Foster en su lugar. Prueba de que tener fe no es señal de ignorancia. La ignorancia es pensar que ya se sabe todo. Canales de televisión, podcast e incluso grandes periódicos comenzaron a discutir el asunto. Algunos intentaron defender a Foster, diciendo que solo fue malinterpretado o que no estaba en su mejor día. Pero la mayoría reconocía que Barrón había planteado puntos relevantes, demostrando que insultar la fe no es un acto de intelectualidad, sino de arrogancia. Los debates se multiplicaron. Profesores universitarios, líderes religiosos, científicos y periodistas discutían el incidente desde diferentes ángulos. ¿Fue Foster realmente derrotado en un debate intelectual? ¿O simplemente había sido sorprendido por una argumentación inesperada? Foster, por su parte, intentó evitar a la prensa durante los primeros días, pero finalmente dio una entrevista en la que reconoció que la conversación con Barrón lo había hecho reflexionar. No digo que haya cambiado de opinión, aclaró, pero he comprendido que mi postura era más emocional que racional. Tal vez me estaba aferrando a una idea con la misma intensidad con la que otros se aferran a su fe. Las palabras de Foster sorprendieron a muchos. Si bien no se convirtió en creyente, al menos reconoció que su postura había sido parcial y sesgada. Y eso, para muchos, ya era una victoria para el debate abierto. Entretanto, Barrón siguió recibiendo invitaciones para conferencias y entrevistas. Le preguntaban sobre su fe, sobre su postura ante la ciencia y la religión, e incluso sobre cómo había desarrollado su capacidad de debate. No se trata de vencer a nadie, respondió en una de sus entrevistas. Se trata de abrir puertas a la reflexión. Muchas veces pensamos que tenemos todas las respuestas, pero cuando nos atrevemos a escuchar, nos damos cuenta de que hay más preguntas de las que imaginábamos. El video del debate entre Barrón y Foster continuó viralizándose. Incluso figuras políticas y celebridades opinaron al respecto. Algunos lo veían como una victoria del pensamiento libre sobre el dogmatismo, mientras que otros advertían sobre los peligros de glorificar la religión en espacios académicos. Independientemente de la postura de cada quien, una cosa era innegable, el debate había generado un impacto profundo en la sociedad.
Universidades comenzaron a organizar debates abiertos sobre fe y razón. Se publicaron artículos y ensayos analizando las implicaciones filosóficas del intercambio entre Barron y Foster. Incluso se habló de incluir el debate en material de estudio sobre pensamiento crítico y filosofía. Algunas universidades invitaron a ambos a participar en nuevas discusiones. Barron aceptó de inmediato. Foster, después de pensarlo, también aceptó. La idea de continuar el diálogo, ahora en un ambiente menos confrontativo, le resultó atractiva. El evento se llevó a cabo en una de las universidades más prestigiosas del país. Esta vez, no hubo ataques personales ni respuestas cargadas de emoción. Fue un intercambio profundo de ideas, con argumentos bien fundamentados y respeto mutuo. Y al finalizar, ambos se dieron la mano, demostrando que el verdadero diálogo no se trata de vencer, sino de aprender. El legado de ese primer encuentro siguió creciendo. Muchas personas comenzaron a replantearse sus posturas sobre la fe y la razón. Otros simplemente apreciaron la importancia de la humildad intelectual y la apertura al debate. Lo cierto es que lo sucedido entre Barron Trump y Sebastian Foster no quedó solo como un video viral. Se convirtió en un punto de referencia para quienes buscan un diálogo genuino entre ciencia y religión, demostrando que el conocimiento no debe cerrarse a ninguna posibilidad, sino estar siempre dispuesto a cuestionarse a sí mismo. Y así, con una simple conversación, se plantó la semilla de una discusión que, con suerte, seguirá dando frutos por generaciones.